Comenzamos. Bueno, cordial saludo, compañeros, estimada tutora. En esta hora nos encontramos en la dinamización de las lecturas, la cual tenemos del curso Psicología Social y está a cargo de los estudiantes Eduard Javier Gómez, Yoleivis Nieto y quienes habla José Ángel Plata. Y entonces las lecturas que vamos a desarrollar el día de hoy es la de Soto 2006 y la de Bocanegra 2017. Entonces comenzamos con la primera introducción de la primera lectura, la cual nos dice que desde lo que ha sido nuestra formación, la incertidumbre producida por las razones que llevaron a la psicología y las ciencias sociales en general a, pues, los ha llevado a cuestionarse, a cuestionar su fundamento, su aplicación y su meta, ¿sí? Aparte de eso, pues también podemos deducir que según esta lectura, este estudio pretende ser una reflexión de futuro, pero no partiendo desde el presente, sino como sugiere Tolmin 2001, el cual intentando dar sentido al pasado y como nuestra visión de este puede afectar a nuestra actitud en el ahora. Nosotros, en una línea muy cercana a la de Tolmin, en su libro, queremos partir de una postura, digamos, un poco más histórico determinante y tener esta primera parte, una reflexión sobre ciertos elementos fundamentales que podemos obtener de los descubrimientos, acciones y epistemologías científicas en la construcción del sentido común y cómo estos resultados determinantes a la hora de comprender el sentido, la dirección, los objetivos, la meta de la ciencia actual como actividad humana. Esto sin entrar en profundidades de reflexiones filosóficas ni reflexiones genociológicas o epistemológicas. Queremos hacer un esfuerzo por exponer de una forma rápida y concisa nuestro punto de vista sobre esta complejísima cuestión. Para eso el compañero Euder nos va a ampliar un poco más lo que nos quiere o nos trata de decir esta lectura. Compañero, prosiga. Muchas gracias, compañero. La lectura de Soto 2006 es una es una reflexión crítica desde la perspectiva de Baró, porque digamos que la influencia que tiene él en su visión de la psicología social es una visión activa, es una visión activa. Es decir, que la psicología social debe estar encaminada a la práctica de la psicología social debe estar encaminada a la acción, no solo a un concepto, sino a la acción. Digamos que esta idea le viene de la influencia del marxismo y la teología de la liberación, que si nosotros analizamos el concepto del marxismo, Carlos Marx hace una crítica a partir de la revolución industrial y la teología de la liberación es precisamente una, una invitación digamos que la Iglesia Católica debe salir de su zona de confort y debe ser más inclinada al servicio social y no solamente a una mera, digamos, a una mera retórica, sino inclinada al servicio. Eh, Precisamente por eso hay una frase muy importante que a resaltar de este texto que dice, la ciencia debe estar al servicio de la sociedad con un compromiso ético y político, lo que implica cuestionar las estructuras de poder que permiten la opresión y la desigualdad. Digamos que esta es la síntesis de este texto, porque es una invitación, un análisis crítico que hace Soto desde la perspectiva de Baró, porque debe ser una psicología social de acción,
y no únicamente de análisis de la problemática sin llegar a una conclusión. Por eso la pregunta que surge a partir de esta lectura es, ¿qué es la psicología social crítica según Ignacio Martín Baró? Dice que la psicología crítica, según Ignacio Martín Baró, es una psicología social que busca hacer historia, libertad y debe ser crítica. Esto significa que busca comprender la realidad social y política en la que se desenvuelve el ser humano, con el objetivo de transformarla en beneficio de la mayoría, es decir, pasar de la retórica a la acción. Es una, es una, es una práctica social, es un compromiso ético y político que debemos tener nosotros como futuros psicólogos con la sociedad en la que vamos a trabajar. Muchas gracias, compañero. Sí, compañero. Bueno, según lo que usted está diciendo, que me parece muy interesante, algo que me llamó mucho la atención es que la ciencia debe estar al servicio como tal de la sociedad. Asimismo, entonces, nosotros como profesionales que estamos estudiando día a día la ciencia, en este caso desde la psicología y desde la psicología social, nos vamos a ir un poco a lo que es la psicología social, pero dentro de Latinoamérica. O sea, cómo ha surgido y cómo se ha visto. Se dice que la psicología social en Latinoamérica está desde las décadas de los 50, ¿sí? Entonces también podemos decir que se caracteriza por su fuerte crítica a la psicología anglosajona dominante y especialmente a la psicología estadounidense, ¿sí? La cual como en una gran parte de los aspectos de la vida cotidiana pretende ser el modelo a seguir por los jóvenes departamentos de la psicología en las universidades latinoamericanas. O sea que es un ejemplo como tal para las universidades de nuestra región, de nuestro continente latinoamericano. Y de esta misma forma, la resistencia al modelo estadounidense se ve reflejado en el estudio que hace PAES 1997. ¿Sí? Este estudio arroja unos perfiles intelectuales e ideológicos de los psicólogos sociales latinoamericanos. Se dice que el estudio muestra cómo la mayoría, es decir, en un 60%, hablando en porcentaje, se decanta más próximo a Europa que a Estados Unidos. También un 69% se declaran abiertamente de izquierda y otro 69% prefiere el conocimiento aplicado. Ahora, el 74% prefiere la metodología cualitativa antes que la metodología cuantitativa. Aparte de esto, otras características que reflejan el estudio es una clara tendencia al criollismo o indigenismo, que se puede ver mucho en Latinoamérica, porque somos una región donde se ve mucho la cultura, diversidad de cultura, donde se ve mucho el criollismo, donde se ven mucho diferentes etnias. Entonces esto nos hace ver la perspectiva desde otro punto. También estas preferencias muestran una evidente inclinación hacia la construcción de una psicología diferenciada, americana con influencias europeas, cercana al marxismo, ¿sí? Como usted también lo estaba nombrando, ansiosa por ver resultados efectivos, con objeto de estudio menos positivista y más metafísico, consciente del desde dónde y para quién se va a hacer las cosas. Entonces, esto es lo que nos trata de decir esta lectura en breves palabras. Entonces, podemos pasar entonces a la siguiente lectura, compañero. Bueno, a la anterior, antes, la diapositiva, antes de esa, ahí. Antes de esa, para poder leer la lectura, compañero, por favor. Bueno, en esta lectura de Bocanegra, vamos a tener una breve introducción sobre lo que nos quiere decir esta lectura. Bueno, esta lectura, compañeros, si quiere ponga la introducción.
Perfecto, perfecto. Bueno, según esta introducción, pues en pocas palabras también podemos decir que el quehacer de la psicología social en Colombia debe responder a los cambios históricos que se pretenden en el contexto social. Es decir, que su metodología y marcos conceptuales de análisis deben resolver los problemas inmediatos a la sociedad contemporánea. Deben construir, a su vez, con base en esto, tienen que abordar dichas problemáticas necesarias desde hacer una lectura de contexto social, dar una mirada completa a este contexto en el cual se expresan diferentes fenómenos sociales. Estos hacen parte del campo de acción y comprensión de los psicólogos sociales según Gers 2007. Entonces, reconocer cómo se aborda el contexto y la realidad del país dentro de la producción de conocimiento de la psicología social en Colombia. ¿Sí? Entonces estábamos hablando de la psicología social en general, luego hablamos de la psicología social en latinoamericana, pero ahora nos estamos enfocando en la psicología social dentro de Colombia como tal. Esta da cuenta de su papel en tanto conformadores de saberes, involucrarse en el compromiso de la relación entre el sujeto y la sociedad, o sea, en la relación que tenemos que establecer entre profesional, entre psicólogos sociales y entre la sociedad, ¿sí? Entre las estructuras sociales y mentales. Como psicólogos tenemos que tener claro que nuestra función es la salud mental, velar por la salud mental de la sociedad, entonces tenemos que enfocarnos, según lo social, en este ámbito también. Entre conocimientos cuya capacidad de transformación, la realidad es el reto principal de toda práctica y practicante social. Debemos no solo tener lo teórico, no solo el conocimiento, sino saber llegar a la sociedad, saber establecer esa práctica, saber profundizar cada uno de los conocimientos que hemos adquirido, saber llevarlos al campo de la práctica. Entonces la compañera Yoleis nos va a explicar un poco más sobre lo que nos está hablando esta lectura. Compañera, puede proseguir. Compañera, tiene el micrófono apagado. Gracias. Buenas noches, compañero. Bueno, teniendo en cuenta la lectura de Bocanegra, ahí podemos analizar qué nos plantea el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana. Es claro comprender que este autor habla sobre la relación que existe y la realidad en conocer cada una de las estrategias y la producción frente al quehacer del psicólogo. Es decir, podemos analizar que el psicólogo hace intervenciones respecto a lo social y lo individual. Incluso genera propuestas que le permiten trabajar en el ámbito ya sea social, en el ámbito colectivo, teniendo en cuenta el marco teórico conceptual. ¿Qué busca el psicólogo en este caso? Él lo que busca es conocer desde su quehacer la realidad colombiana, es decir, conocer cada uno de sus abordados conceptuales, ya que se plantea una problemática social en la que es aplicada. Debemos tener en cuenta que la psicología social como tal interviene desde lo individual hasta los grupos sociales. Es decir, ella se implica en los problemas sociales y la problemática en la que se ha generado. Es claro comprender que el psicólogo como tal desarrolla unas prácticas profesionales en las que ejerce una visión y asimismo le permite trabajar desde los temas sociales hacia una perspectiva para así intervenir como grupo o como parte de una comunidad respecto a la formación en la que se recibe. ¿Qué pasa con la psicología social o con el psicólogo social? El psicólogo social como tal debe desempeñar un papel importante para así permanecer una perspectiva y una visión, desarrollando así una intervención como tal. ¿Puedes seguir? Sí, compañera. Bueno,
es muy, pues, muy fructífero lo que usted está intentando clarificar dentro de esta profesión, la cual es la psicología. Entonces podemos deducir en una breve reflexión, podemos deducir que primeramente nos estamos basando en la psicología social como tal. O sea, ¿de qué se trata la psicología social? ¿Qué nos brinda? ¿Qué herramientas nos da? ¿Y en qué podemos basarnos según la psicología social? Pero aparte de eso, estamos viendo también la psicología social dentro de Latinoamérica. Cómo ha impactado y cómo desde la década de los 50 la psicología social ha hecho un hito en la psicología como tal. ¿Sí? Entonces, dentro de nuestro país, dentro de Colombia como tal, la psicología social también ha tenido un impacto grande. ¿Sí? Entonces, nosotros como profesionales, como psicólogos, debemos tener en cuenta de que nuestra profesión se basa prácticamente en lo social, de que nuestra profesión, la mayoría de las ramas que abordan esta profesión conlleva el trato con la sociedad, trato con comunidades, con personas. Entonces es necesario que como psicólogos seamos dependientes de nuestras capacidades, seamos dependientes de las habilidades que podemos obtener, ¿sí? Que el psicólogo debe ser una persona segura y una persona correcta, tanto en lo ético como en lo profesional. Debe ser una persona centrada, que se centre en la realidad. ¿Sí? Entonces, según Bish 1994 o Lira 1987, nos da un ejemplo. Nos muestra casos de psicólogos sociales que fueron encarcelados por enseñar a pensar o pertenecer a la universidad de régimen dictatorial. O sea que el psicólogo como tal en su tiempo también fue perseguido por su profesión. Psicólogo social también fue perseguido por esa ayuda que le da la comunidad, esa ayuda que le da la sociedad. Entonces, los casos de algunos que tuvieron que irse al exilio, no se fueron al exilio, otros fueron presos, otros fueron matados por esta profesión. En contraste, Martín Baró, 1987, hablando de quienes se encontraban sometidos en sus países, nos dice, eh, nos dice, nos dice quienes por un momento habían encontrado sentido a su palabra histórica, regresaron una vez más al pasivo silencio que hace posible la supervivencia. ¿Sí? Entonces, esto es para que nos quede un poco claro de que en cuanto al papel del psicólogo social, tanto a nivel general, tanto en Latinoamérica como también en Colombia. ¿Sí? Entonces, sin más agregar, compañeros, les doy, los felicito primeramente que todo por esta excelente exposición, por esta excelente explicación de estas lecturas y esperando que como futuros profesionales nos enfoquemos en ser profesionales que principalmente nuestro objetivo sea el servicio a la sociedad, el servicio a la comunidad y que podamos ser de ejemplo no solo en Colombia, sino también en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Sin ser más, compañeros, muchas gracias. Igualmente, gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, que estén muy bien, compañeros.